Hola, les doy la bienvenida a Close Up. En este programa les hablaré del contraalmirante de la Marina, Fernando Farías Laguna, y su relación con una red de tráfico de combustible o huachicol fiscal, como se le conoce coloquialmente. Se trata de una red que operó con el respaldo de autoridades. Para empezar, tienen que saber qué es el huachicol fiscal. Es un término con el que se ha nombrado a la importación de combustible que en la aduana es declarado como otras sustancias, es decir, aceite, aditivos y alcohol. Esto para no pagar el impuesto especial sobre la producción y servicios, el IEPS, lo que permite vender el combustible a precios mucho más bajos. Ahora sí, hablemos del contraalmirante Fernando Farías Laguna, identificado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana por encabezar una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas. Él fue detenido en Argentina el 23 de abril de este 2026. Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, fue detenido en septiembre del 2025 junto a otras 13 personas empresarias, marinos y exfuncionarios de aduanas por su relación con la red de mercado ilícito de combustible y otros delitos. Fernando y Manuel Farías Laguna son sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, el secretario de Marina del 2018 al 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La tía de los hermanos Farías Laguna es Sandra Laguna, esposa del exsecretario de Marina. La investigación de la Fiscalía General de la República por este caso señala que los hermanos Farías Laguna tomaban decisiones que no correspondían con los cargos que tenían. Por ejemplo, medios nacionales que citan la investigación de la Fiscalía General detallan que Fernando Farías se habría encargado de gestionar y dar el visto bueno al nombramiento y rotación de personal sin tener un cargo en alguna aduana. Los hermanos Farías son investigados por operar una red de servidores públicos capaz de controlar áreas estratégicas de las aduanas marítimas, a través de su influencia en la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Qué llevó a la detención de Fernando Farías? Hagamos un primer close-up al operativo donde se decomisó la cantidad más grande de combustible importado de manera ilegal en México y cómo, meses después, ese gran decomiso llevó a la detención de Fernando Farías. $10 millones de litros de diésel fueron asegurados en un operativo masivo de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional el 31 de marzo del 2025, además de armas de fuego y vehículos en el estado de Tamaulipas. Las fotografías que difundió la Secretaría de Marina en esa ocasión mostraron la magnitud del decomiso, calificado por el Gabinete de Seguridad como un histórico golpe al tráfico ilícito de hidrocarburos. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Marina, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detallaron que fue interceptado un buque que llegó al puerto de Tamaulipas el 19 de marzo con una carga declarada como aditivos para aceites lubricantes. También realizaron un cateo en un terreno cerca de la carretera Camino Antiguo a Madrano, identificado como una empresa de fletes, y aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y 6 sin remolque, 3 camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales. En un segundo predio, ubicado en el Libramiento en el ejido Ricardo Flores Magón, se confiscaron 18 cartuchos de arma corta y documentos. Ambos predios están en la ciudad de Altamira. El buque que llegó al puerto de Tamaulipas el 19 de marzo con una carga declarada como aditivos para aceites lubricantes, pero que en realidad transportaba litros de diésel, tenía una bandera de Singapur y llevaba el nombre Challenge Procyon. La periodista Ana Lilia Pérez dio más detalles de esta embarcación en la columna de opinión titulada Hasta donde tope, detención de huachicoleros náuticos, que se publicó en Sin embargo el 9 de septiembre del 2025. Reportó que el buque realizó trayectos recurrentes desde puertos en Texas, en Estados Unidos, hacia puertos mexicanos. Además de Tampico, la embarcación tenía rutas hacia Coatzacoalcos y Pajaritos, en Veracruz,
y luego de sus operaciones entre Texas y México, el buque también se dirigía a Bahamas. La revista Forbes México publicó en septiembre del 2025 que Alta Marítima, la agencia naviera utilizada para ingresar buques con grandes cargamentos declarados falsamente como aditivos para aceites, participó en el trámite de 31 buques entre abril del 2024 y marzo del 2025. Esta información la dio a conocer el periodista Enrique Hernández, quien atribuyó la información a un testigo protegido citado en la declaración de la Fiscalía General de la República. Este decomiso histórico de combustible realizado en marzo del 2025 es el antecedente de la detención de Fernando Farías, su hermano y de otros integrantes de la Marina. Ahora hagamos otro close-up a la información sobre las detenciones relacionadas con los hermanos Farías y la red de Huachicol. El 7 de septiembre del 2025, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch anunció en conferencia de prensa las primeras detenciones vinculadas con la red de funcionarios que operaba en el puerto de Tampico, incluido el arresto del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Reconocemos el trabajo coordinado y permanente por muchos años de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación. Y aprovecho también para destacar la labor importante que desempeñó el almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución. En el marco de las acciones permanentes del Gobierno de México para combatir la corrupción y la impunidad instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a informar los resultados de una operación conjunta entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que llevó a la detención hasta el momento de 14 personas involucradas en el mercado ilícito de combustible y otros delitos. El pasado mes de marzo, informamos un operativo realizado en coordinación la Fiscalía General de la República, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad para desarticular redes de tráfico ilegal de hidrocarburo. En dicho evento se inspeccionó una embarcación que arribó al puerto de Tampico el 19 de marzo y se realizaron 2 cateos simultáneos en diferentes puntos de Tamaulipas, donde se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques. Además, se aseguraron 10 millones de litros de diésel. Este aseguramiento es uno de los más grandes en la historia reciente relacionados con este ilícito y dio inicio a una serie de trabajos de investigación e inteligencia que revelaron parte de una estructura criminal detrás de estas actividades. Gracias a ello, se identificó la logística de esta estructura criminal basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos. A partir de estas investigaciones y labores de vigilancia, se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades. Con la información obtenida, tras meses de trabajo de gabinete y campo, se integraron carpetas de investigación. Con la Fiscalía General de la República se generaron los mandamientos judiciales correspondientes. Como resultado, en días recientes se realizaron despliegues operativos en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron las órdenes de aprehensión contra 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas identificados como Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xochitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar N., Héctor Manuel N. y José N., quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos. Las personas detenidas se encuentran a disposición de las autoridades competentes y se colaborará de manera plena y transparente para que la investigación avance con total respeto al debido proceso para esclarecer responsabilidades. Cabe mencionar que con el fin de desmantelar la red de corrupción que facilitaba la introducción ilícita de hidrocarburos al país, se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera,
lo que contribuyó a identificar depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguro por montos superiores, lo que resultaba incongruente con un perfil de las personas investigadas. En total, fueron detenidos 3 empresarios, 5 marinos en activo, 1 en retiro y 5 exfuncionarios de aduanas en un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República. Se informó que esta red operaba en el puerto de Tampico. Desde ese momento, el arresto del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna llamó la atención por su cargo en la Marina y por su relación con el extitular Rafael Ojeda. La periodista Ana Lilia Pérez explicó desde septiembre en Sin embargo MX que en la Marina un vicealmirante es el segundo en orden descendiente entre los grados más importantes de esa institución, e informó que entre los miembros de la Marina ya se mencionaba el nombre de Roberto Farías como un candidateable a secretario. El vicealmirante ingresó a la institución en 1992 a la Heroica Escuela Naval Militar. Luego hizo una maestría en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales. Estuvo en áreas operativas y de patrullaje, pero sus ascensos más relevantes llegaron cuando su tío político, Rafael Ojeda, se volvió titular de la Marina. Ahí fue ascendido a vicealmirante. Roberto Farías Laguna fue secretario particular del jefe de Estado Mayor y de la Armada y secretario particular del subsecretario de Marina, José Luis Arellano. En enero del 2024 se le asignó como titular de la 12ª Zona Naval con sede en Puerto Vallarta y estuvo en ese cargo durante un año. La periodista Ana Lilia Pérez ha informado que el nombre de Roberto Farías comenzó a aparecer también en los señalamientos que miembros de la Marina hacían de él y de su hermano, quien tenía el grado de contraalmirante. Eran mencionados como quienes operaban el manejo de distintos cargos en la institución, de ascensos y de supuestas contrataciones, a partir de que a la Marina se le dieron amplias atribuciones en distintas áreas de la administración pública. ¿Qué se sabe sobre el contraalmirante Fernando Farías Laguna? Tuvo cargos en el control de personal y áreas de Contraloría dentro de la Secretaría de Marina, por ejemplo, como director de Prevención, Coordinación e Investigaciones de la Inspección y Contraloría General. El 23 de abril del 2026, Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad de Argentina, anunció la detención de Fernando Farías, que ingresó a ese país desde Colombia con un pasaporte falso de Guatemala. La ministra lo describió como la pieza clave de la organización que traficaba combustible entre Estados Unidos y México. Detalló que una ficha roja de la Interpol permitió su búsqueda y aseguró que las acusaciones en su contra son por corrupción, crimen organizado e intento de homicidio a funcionarios mexicanos. Escuchemos el anuncio de la ministra de Seguridad. Ingresó a Argentina con identidad falsa. Venía desde Colombia con un pasaporte guatemalteco trucho. Su nombre es Fernando Farías Laguna, vicealmirante de la Armada Mexicana, con alerta roja de Interpol. Está acusado de crimen organizado, corrupción, robo de combustible e intento de homicidio a funcionarios mexicanos. Farías Laguna es la pieza clave de la organización criminal que traficaba combustibles desde Estados Unidos hacia México, haciéndolos pasar por aceites y aditivos. Con el DFI de la Policía Federal Argentina lo buscamos, lo encontramos, lo detuvimos y próximamente afuera. Argentina no es refugio de criminales, el que las hace, las paga. Mientras que el secretario de Seguridad en México, Omar García Harfuch, explicó, luego de la detención, que Fernando Farías cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos. El contraalmirante Fernando Farías buscará asilo político en Argentina porque teme que su vida corre peligro en México. Así lo confirmó su abogado Epigmenio Mendieta, quien también es conocido porque fue el abogado de Rosario Robles, la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, investigada pero que no fue sentenciada por el caso de la estafa maestra. Ha sido la postura del propio cliente, es decir, de Fernando Farías, que por el momento no quiere regresar a México. Él preferiría solicitar un asilo político, pues considera que su vida está en riesgo. El mismo día,
la Secretaría de Marina compartió una publicación en redes sociales donde indicó que dentro de la institución la ley debe aplicarse porque es para todos. Cuando se hicieron públicas las detenciones de integrantes de la Marina en septiembre del 2025, el secretario Raimundo Pedro Morales aseguró: estos golpes de timón son necesarios para defender el compromiso con la transparencia, la ley y el Estado mexicano. Y en la ceremonia por el aniversario de la independencia de México, dio el siguiente mensaje. Nuestra lealtad a México nos sostiene en todo momento. Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación. Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece. La justicia nos determina y la honestidad nos sustenta. Hoy la Marina de México es más fuerte. La Marina de las y los mexicanos. Una Marina en la que la ley es para todos. En febrero del 2026, Aristegui Noticias reveló un audio que correspondería a una reunión entre el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre del 2024, y quien expuso ante el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, el pago de sobornos en las aduanas. De acuerdo con esta información, Guerrero contactó a Fernando Farías para denunciar a los capitanes Climaco, Aldape, Utrera y Miguel Ángel Solano por el presunto pago de sobornos. El audio también sería una prueba de que los hermanos Farías ya eran mencionados desde entonces por ser parte de este esquema de corrupción. El abogado de Fernando Farías lo deslinda de las acusaciones al asegurar que oficialmente el contraalmirante nunca tuvo ninguna adscripción, cargo o comisión en alguna aduana. También cuestionó a la Marina por vulnerar la presunción de inocencia de Fernando Farías y le reclamó que ha negado datos solicitados a través de la Fiscalía General de la República con el argumento de seguridad nacional. El vicealmirante Manuel Roberto Farías está detenido sin sentencia en México, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México. Desde ahí le ha enviado cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se pronuncie por lo que califica como violaciones al debido proceso y falta de acceso a información clave. En cuanto al exsecretario de Marina Rafael Ojeda, no solo el secretario de Seguridad García Harfuch lo ha deslindado de este caso, también lo hizo el exfiscal Alejandro Gertz Manero al asegurar que el extitular de la Marina sabía de las investigaciones. Esto dijo. Para nosotros tiene una importancia fundamental. Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver. Se comenzó a hacer un trabajo muy profundo que fue avanzando a través del tiempo y que con la ayuda fundamentalmente de las áreas hacendarias, y hablo de la UIF, del SAT y de la Procuraduría Fiscal, fuimos obteniendo una cantidad enorme de información sobre conductas que trascendían la función propiamente de la institución para ir a actividades de personas individuales que estaban involucradas en presuntos delitos. A esto se vino sumando todas las operaciones que se estaban haciendo tanto por la Marina como todas las Fuerzas Armadas y por nosotros mismos
en el aspecto del huachicol en todo el país. Todo esto fue conjuntando una información que trascendió los hechos individuales de un delito específico. Y cuando vienen dos casos que han sido singulares, uno en Baja California y otro en Tamaulipas, donde con la ayuda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se lograron los decomisos más grandes que ha habido en materia de huachicol, todo esto resultó que estaba vinculado un tema con el otro. Y a partir de ese momento nosotros empezamos a obtener las órdenes de aprehensión que se han multiplicado y que se acaban de aplicar. Eso espero que les pueda dar a ustedes una visión general de todo lo que fue esta operación, de todo lo que significa y cómo, tanto desde la administración anterior de Marina como en la actual, como en el mismo gobierno, se pudo lograr toda esta información que nos ha permitido asegurar cuentas por centenas de millones, asegurar propiedades en un número que no se había hecho nunca, detener vehículos, establecer la recuperación de todo este huachicol y sobre todo iniciar las acciones en contra de quienes han traicionado al Estado mexicano. La fortaleza del Estado, la fortaleza de la República está en el combate a la corrupción. No sé si con esto les queda suficientemente claro toda la operación, cómo se hizo, el tiempo que ha llevado y las circunstancias que hay al respecto. Muchas gracias a todos. La información más reciente de este caso la dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del 28 de abril, al confirmar que su gobierno continúa solicitando a Argentina la extradición del contraalmirante Fernando Farías Laguna. Así llegamos al final de este close-up. Ya saben que nos vemos como cada semana aquí, desde Sin embargo al aire y por Estudio B. Hasta la próxima.